les pide que se puedan unir a una salita. Por favor, aún las personas que no han entrado a las salas les... Juan Carlos, disculpa, ¿te apareció la sala para que te puedas conectar? Hola Peter, buenas tardes. Hola. Ya, entonces ya van volviendo.
Hay que esperar que terminen de volver todos para volver a irnos nuevamente al... Ya van volviendo. Bueno, vamos a tener nuevamente una ronda más y bueno, seguramente les va a tocar con otras personas interactuar y nuevamente nos vamos y va a ser la misma pregunta. Sí. Ahí, Joana, me confirmas por favor si ya tienes las salitas preparadas como para poder nuevamente ir. Ya se están creando para que inicien todas las salitas. Ya. Por favor, nuevamente les pido que se puedan unir.
Ya, a ver, no sé si alguien podría compartir su experiencia y qué pudieron compartir acerca de la pregunta de cómo se mantienen motivados ahora. Tienen la opción de abrir sus micrófonos y poder comentarnos, si es que se animan. ¿Alguien se anima? Gaby, yo en mi caso le comentaba que en realidad todo lo que yo hago ahorita para mantenerme motivado es salir de mi cuarto, de mi cama, todo fuera del cuarto. Mi cuarto solamente para descansar, para relajarme, ¿no? Y salir a hacer ejercicio en la mañana, también eso todos los días salgo a caminar, por lo menos con todas las precauciones del caso, como vamos acá en Perú. Ajá. Y también me mantiene motivado el hecho de que, bueno, yo vivo en una casa, en un edificio familiar, ¿no? Donde hay varios departamentos. Entonces, tener la tranquilidad de que mi familia también esté bien en estos momentos también me mantiene bien, ¿no? Eso. Ya, Gracias. gracias. A mí también, bueno, a mí me mantiene motivado el tener proyectos también, el seguir como pensando en tener proyectos que me apasionen y que se relacionen con un poco con los valores que yo tengo, y a eso tratar de, digamos, llevarlo a cabo todos los días, avanzar, ver que voy avanzando en eso que estoy haciendo, en los proyectos que tengo. Eh, Eso yo creo que me ha ayudado bastante a tener mi mente un poco ocupada, aparte del trabajo, aparte de otras responsabilidades, eh, que digamos algo fuera de las responsabilidades, tendría que decir que es como los proyectos que me apasionan. Eso me motiva. Ya, gracias, Edwin. Y gracias también, Javier, por tu participación. Entonces, bueno, vamos a ya entrar al tema en sí y les voy a, les voy a contar un cuento. El cuento se llama La taza de té y cuenta la historia que unos años atrás un joven estaba en la búsqueda de sí mismo y llegó a un monasterio zen y el joven le dice, gran maestro, he venido desde tan lejos hasta ti para poder aprender lo que tú tienes por enseñarme, porque sé que si tú me enseñas esto, ya voy a completar mi búsqueda. Porque le dice, he visitado ya a muchos gurús, he visitado a muchos iluminados por todo el mundo y sé que contigo voy a terminar todo mi proceso y todo mi camino de aprendizaje. Entonces, el maestro que se llamaba Badwin le dice, sí, está bien, le dice con toda tranquilidad, le dice, sí, te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. Y le dice, pero antes me gustaría invitarte a una taza de té. Entonces el maestro trae una tetera con 2 tazas de té ya llenas y le pone una enfrente del joven y la otra enfrente de él. Y antes de que el joven pueda tomar la taza, el maestro sigue virtiendo té sobre la taza. Entonces el joven ve que el agua empieza a caer al plato y luego ya va cayendo a la alfombra y el joven desconcertado porque el maestro seguía ahí, no paraba, seguía vaciando el agua y le dice, maestro, maestro, ¿no ves que el agua se está cayendo hasta la alfombra? Y el maestro, sin responder, sigue vaciando el té. Después de un rato, levanta su mirada, lo mira a los ojos y le dice, esto mismo está ocurriendo contigo, le dice. Tú has venido con mucho aprendizaje, con muchas cosas, y ya no, ni yo ni nadie te va a poder enseñar nada más.
Entonces, el maestro le dice, primero, ve y vacía tu taza. Y cuando esté vacía, vuelves para enseñarte algo nuevo. Y esto a mí, bueno, en realidad me trajo mucho la reflexión el hecho de poder saber que está bien ir aprendiendo, está bien ir llenando tazas, pero también está bien ir vaciando esas tazas, ir limpiando las tazas para poder colocar nuevo contenido. Porque, ¿qué pasaría si con el mismo conocimiento, con las mismas formas, con las mismas creencias que traemos, seguimos haciendo las cosas porque creemos que así nos van a funcionar, porque un día nos funcionaron? Aún así, el mundo es diferente, los días son diferentes, todo es diferente. Entonces, ¿cuál es lo cierto, no? ¿Cuál es la certeza de que trayendo lo viejo al presente vamos a poder conseguir los mismos resultados? Y es más, vamos a poder seguir en nuestra vida, vamos a aprender nuevas cosas o vamos a tener esa capacidad de ir en búsqueda de nuevas cosas cuando llegamos a un espacio, llegamos a un lugar, pero ya llegamos con formas, con, con, con herramientas, con conocimientos y con experiencias que creemos que esas son las únicas formas que podrían funcionar. Entonces, acá la pregunta sería, ¿cuán abiertos y con cuánta apertura estamos de poder vaciar la taza que tenemos, nuestra taza o nuestras tazas, y de que estén siempre ligeramente, al menos un poco vacías o vacías completamente, como para poder recepcionar algo nuevo, una experiencia nueva? ¿Y cuánto de eso también estamos dispuestos a dejar? ¿Cuántas cargas que tenemos del pasado? ¿Cuántas cosas que hasta ahora nos están como que ocasionando esa sensación de no saber por qué nos sentimos mal, de poder sentir ese sentido de solamente pasar por procesos de duelo, y por qué no poder empezar a aceptar la vida tal cual se está dando, con las circunstancias que te está dando y con los nuevos aprendizajes que estás teniendo, y empezar a liberar esa taza? Y cuán importante esto también nos lleva a nuevos caminos, nos lleva a soltar algunas tazas que también contienen sueños, que de repente ahora esos sueños se están convirtiendo y se están transformando en otras cosas. ¿Por qué también no empezar a escuchar a nuestra voz interior, a nuestra intuición, que nos dice algunas cosas hasta cuando estamos durmiendo, nos estamos despertando, o cuando nos estamos duchando, o cuando estamos en esas pausas que la vida nos da, y que nuestra mente seguramente en ese momento tiene como que esos pensamientos más de creatividad? Entonces, ¿cuánto de eso estamos abiertos para poder recepcionarlo y en base a eso poder tomar acciones y tener nueva apertura a la vida, con nuevos ojos, o seguramente con una nueva mirada, con una mirada más abierta? Ya no mirar desde el huequito que estuvimos mirando, sino empezar a mirar desde una vista más panorámica. Y lo mismo ocurre cuando comenzamos un trabajo o cuando nos incorporamos a un nuevo equipo. ¿Cómo nosotros estamos llegando? ¿Nuestra taza está vacía? ¿Está media llena? ¿Está semillena? ¿Está llena? ¿Qué es lo que esperamos recibir cuando tenemos o cuando estamos abiertos a una nueva experiencia? ¿Cuál creen que es la flexibilidad que tienen a nivel mental? ¿Creen que son conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, aquí y ahora? ¿Con qué intención van a trabajar cada día? ¿Tienen un sentido de pertenencia dentro de su equipo de trabajo, dentro de la misma organización o dentro del proyecto en el que estén? Y también cuán predispuestos están a poder abrirse ante los demás, a poder mostrarse vulnerables. ¿Realmente se conocen? ¿Realmente conocen cuáles son sus sentimientos?
realmente conocen cuáles son las creencias que tienen, conocen cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuánta apertura tienen para también hacer pausas, o solamente de repente pensamos que la vida es una multitarea, que tenemos que estar a tope, que tenemos que estar siempre a full para recién creer que estamos viviendo la vida. ¿Creen que así se vive la vida? Y bueno, seguramente, no sé si han visto o ya han escuchado sobre el Ikigai. El Ikigai es, es un concepto japonés que es tu razón de ser. Y en este Ikigai nosotros es una herramienta que nos sirve para plasmar cuál es nuestro propósito que tenemos. Y si nos estamos acercando realmente a eso, entonces acá nos muestra algunas dimensiones, ¿no? ¿Qué es lo que tú amas hacer? ¿Cuál es la otra sería, ¿en qué crees que eres bueno? O la otra, ¿en qué crees que te podrían pagar por lo que haces? La otra es lo que el mundo necesita. Y en base a eso, cuando se empiezan a unir, hacen una sincronía y en cada una de ellas aparece la misión, cuál es la pasión, cuál es la profesión y cuál es la vocación. Y en base a esto podemos más o menos tener una noción de cuál va a ser nuestro propósito, de cuál va a ser nuestra meta, de cuál va a ser nuestros sueños, que a veces lo tenemos solo como sueños y que no lo estamos pasando a la acción. ¿Cuánto de esta herramienta nos puede llevar a concretizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo y ver si es que realmente lo que estamos haciendo sí va concatenado todo con lo que ahora estamos buscando? Porque seguramente nuestro propósito de acá a un par de años, con todo lo que vayamos recorriendo, con las cosas que vayamos viviendo, seguramente va a cambiar, se va a ampliar o va a pasar para otra dimensión, o de repente con esa apertura también te abre las puertas para crear algo diferente. Por ejemplo, se ha visto mucho que alguien inicia haciendo un experimento, pero que a veces el experimento no es lo que funciona, pero esta persona decide escribir el experimento y resulta que saca un libro y este libro al final esa persona no tuvo ni la intención de que su libro sea el que realmente impacte, sino su experimento. De repente el experimento no funcionó, pero el libro sí, y el libro ayuda a muchas personas y el libro acerca a muchas personas a que puedan también transformar y ver sus vidas de otra manera. Y bueno, para poder revisar un poco cuál es nuestro Ikigai, cuál es nuestra razón de ser ahora, y seguramente poder revisar atrás y ver si es que cambió, si es que hace unos años atrás pensábamos diferente o teníamos otras metas, otros objetivos, y ahora en este año ya tenemos otras metas, otros objetivos, con la nueva realidad que también estamos viviendo, que también nos toca reinventarnos, que también nos toca tener una mirada más panorámica, una mirada más sistémica a todo y saber en qué posición estamos ahora, aquí. Y de repente, si ustedes gustan, pueden coger una hojita, seguramente, y poder armar su Ikigai, poder saber cuál es su razón de ser ahora en este mundo. Y para esto sí vamos a tener unos 3 minutos para poder al menos contestar qué es lo que amamos hacer, en qué creemos que somos buenos, pero en qué creemos nosotros que somos buenos, más allá de lo que nos haya dicho alguien. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? ¿Qué creen que necesita el mundo? ¿Y por qué crees que te pueden pagar?
los invito, si tienen una hojita, ahí un cuaderno que puedan armar y hacer un poco su hoja de ruta para ver si van encaminados o no, o solamente se están enfocando en un punto. Y ahí sí les llamo también a la reflexión y les hago una pregunta: si realmente en ese punto en el que están dándole foco son felices, están cumpliendo las cosas que un día quisieron hacer o quisieron ser, si eso realmente es importante o no, o solamente lo están haciendo por un sentido de carencia o por miedo o porque creen que de repente no son lo suficientemente grandes como para poder hacer realidad esos objetivos que tienen en su vida. O de repente olvidaron lo bueno que eran, que son, y de repente solamente están recordando las cosas de las que les falta mejorar o las cosas en las que ven el resto, pero ustedes no. ¿En qué se están enfocando? ¿Realmente los está haciendo sentirse completos a ustedes mismos? Tenemos 2 minutos más. Ya nos quedan unos segundos. Ya. ¿Alguien se anima a compartir si encontró su Ikigai? O si de repente sí lo tiene claro. Bueno, yo puedo compartir algo, pero la verdad que no sé si está bien formulado. Ahí me dirás, ¿no? Ya. Lo, lo que el mundo en este momento, creo que un poquito más de empatía, ¿verdad? En estos momentos que estamos todos pasando por esta situación de pandemia, creo que tenemos que tener un poquito
más de apertura y ponernos un poquito más en la posición del otro, ¿verdad? Porque no todos, digamos, de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que eso es lo que ahorita el mundo necesita. En lo que creo que soy buena, pues yo creo que siempre trato de ayudar a los demás, y creo que es algo que lo tengo, no sé, nací con eso desde pequeña y siempre trato de tender a mi mano al otro, ¿no? Por lo que me pudieran pagar, bueno, liderar equipos, me gusta, me apasiona eso, de hecho tengo bastantes años en eso ya, y lo que amo sería compartir con las personas que quiero, en este caso mi familia, mis hijitos, mis amistades más cercanas, eso es lo que amo, ¿no? Ya, ya, gracias, Joana. ¿Y pudiste encontrar cuál es tu razón de ser, como, cuál es el propósito que tienes? No sé, está en descubrimiento todavía porque no sé cómo englobarlo en una frase. Ya, ok. Gracias por compartirnos. Buenísimo. Voy a ir avanzando. Entonces, para pasar de grupo a equipo, como todo en la vida requiere de un proceso. Entonces, no pretendamos ser un equipo y aún más un equipo de alto rendimiento si aún no hemos quemado las etapas que necesita un equipo para poder concretarse como tal. Entonces, para esto, primero tenemos que ponernos en un punto de partida y este punto de partida es la conformación del equipo, ¿no? Que en este caso es ser grupo, porque como tal cuando empezamos ya sea en un trabajo nuevo o cuando se empiezan a formar grupos que en un lugar estuvimos trabajando todo el tiempo, pero que no trabajamos de manera cohesionada. Entonces, ¿cómo es que este grupo se está formando y cuáles son las características que tiene? Uno es que el grupo trabaja de manera individual, que no apuesta por el otro, que no apuesta por sus compañeros y que seguramente está más preocupado por las mismas funciones o por los propios roles que esa persona tiene, que los procesos son ignorados por completo, porque como saben, cuando recién se está empezando a formar un grupo, seguramente no sabe con quién hablar, qué tema, o cuando necesita saber cómo funciona un proceso, seguramente no va a saber nada de parte del negocio también. También seguramente se va a entrar con roles y responsabilidades no definidas. En este caso, las responsabilidades sería también más, porque seguramente a un espacio ya entras y te contratan seguramente para cierto tipo de puesto o rol y seguramente cuando entras también no estás muy familiarizado con el tipo de responsabilidades que la empresa necesita en ese momento que tú tengas desde el rol que estás entrando y seguramente el índice de cumplimiento va a ser súper bajo, no va a haber una comunicación fluida por el mismo hecho de que las personas tampoco se conocen, no va a existir la confianza, seguramente va a tener una alta dependencia de líderes, por eso es que es importante cuando hay un grupo en formación, cuando un grupo recién empieza, que tenga como que el acompañamiento de un líder, que un líder lo sepa acompañar y lo sepa guiar para que realmente puedan llegar a donde quieren llegar, al propósito, cuál es el foco que tiene cuando se conformó este grupo. Y por lo tanto, como no hay confianza, no hay comunicación, seguramente también se va a evitar el conflicto y no va a haber esa confianza como para poder decir las cosas que de repente en ese momento no nos están gustando o de repente nos están incomodando. Y luego, cuando recién estamos en este punto de partida, que es la conformación, ya pasamos a la transición. Y en esta transición
Y en esta transición... Sí, ay, disculpa, Kelly, hay una pregunta en el chat antes de que pases a la otra lámina. Amelia, si puedes comentarnos, tienes la manita levantada. Ah, ya. Sí. Amelia, No sé no si sé. fue por equivocación que levantó su manita. Ok. Ya. Creo que fue una equivocación, entonces puedes continuar. Entonces, y para pasar a la transición, que es la transición o también llamado el falso equipo, en el falso equipo seguramente ya hay un trabajo en grupo, no en equipo, el índice de cumplimiento también va a ser bajo, la comunicación también poco fluida, va a haber miedo al conflicto porque ya te empiezas a relacionar seguramente con las personas desde el poco conocimiento que tienes de esas personas o de ese grupo. También va a haber falta de confianza. Los procesos ya se intentan aplicar, al menos ya hay una intención de empezar a aplicar porque seguramente ya han tenido un reconocimiento de cómo es el flujo, de cómo está dando el flujo de trabajo ahora en este momento. Tenemos una alta dependencia también de un líder para que nos pueda guiar, para que nos pueda acompañar, para que pueda tener ahí como que la batuta en algunas cosas mientras el equipo se va empoderando progresivamente. Y aquí ya empiezan los desacuerdos entre roles y responsabilidades. Ahí seguramente las personas dentro del equipo ya van a empezar a sentir esos roces de decir en un inicio, bueno, entré y me dijeron que tenía esas responsabilidades y seguramente algunos los van a estar cumpliendo, otros seguramente no los van a estar cumpliendo porque uno puede que no lo hayan entendido bien o porque lo asumieron como tal o porque vienen también con la creencia de que si en el otro trabajo tuvieron un rol específico, con ese mismo rol y con esas mismas responsabilidades que aprendieron en el otro trabajo, nuevamente piensan que en otro lugar, en otro equipo va a ser lo mismo. Hasta cuando es en la misma empresa, cada equipo es diferente, cada equipo tiene su propia forma. Entonces, ahí seguramente van a empezar un poco ya los roces. Y ahí, bueno, se llama la transición, que es el falso equipo. La tercera, que es ya la transición al ser equipo, es cuando el equipo ya empieza a ser productivo. Aquí sí, el trabajo ya es en equipo, la comunicación es fluida, hay más apertura al conflicto, ya no tienen miedo de decir lo que piensan, de decir lo que creen, de tener una idea diferente. Por eso es que ya se siente la apertura al conflicto y a veces se cree que porque ya se escucha conflicto está mal, ¿no? Pero definitivamente no aprendes a conocer a alguien si no tienes un acercamiento a esa persona y en ese acercamiento también te toca aprender a aceptar lo que la otra persona trae, cómo viene la otra persona. Entonces ahí también seguramente ya se empieza a tener confianza con algunos miembros, no con todos, pero seguramente empiezan a haber ya más como que afines, personas que se van uniendo, que se empiezan a hacer amigos, que se empiezan a formar vínculos y el índice de cumplimiento ya empieza a ser medio y acá ya hay poca dependencia de un líder, acá ya no hay necesidad de que el líder seguramente esté al 100% acompañando a este equipo, sino seguramente ya en un 50%, porque del otro 50% el equipo ya se empoderó y ya está siendo consciente y lo está haciendo de forma iterativa y ya hasta cogió la cadencia de cómo es que se tenía que hacer las cosas. Aún así, por el mismo hecho de ser un equipo, todo va a ser cambiante. Entonces, seguramente va a tocar enfrentar y afrontar nuevas circunstancias, diferentes cosas dentro de esto, pero ya van a existir los acuerdos y estos acuerdos nos va a permitir como equipo seguramente a mantener ya las cosas a un ritmo en donde el equipo se sienta cómodo también y a la vez retado. No solamente que se quede en la zona de comodidad, sino cómodo y retado a la vez. Y los procesos definitivamente ya se aplican de manera correcta. Y para los equipos de alto rendimiento,
Aquí se trabaja con un propósito en común. El corazón de un equipo de alto rendimiento es el propósito en común. Y realmente un equipo llega a ser de alto rendimiento cuando todas las personas apuntan a ese objetivo. Porque si una persona llega o está o tiene como que la misma forma de pensar, las mismas creencias y la manera como actuaba y reaccionaba ante las circunstancias igual a como entró, entonces definitivamente hay que replantearnos y saber si es que está apuntando a si persigue también ese objetivo en común que deberíamos tener como equipo de alto rendimiento. Aquí el liderazgo es situacional. Definitivamente la autoorganización seguramente ya llegó, se empoderó cuando el equipo ya está en alto rendimiento. La búsqueda de oportunidades de mejora también ya se hace como que más presente. El hecho de ya no solamente estar inspeccionando como en las anteriores láminas, de estar ensayo y prueba, ¿no? Ensayo, error, tener algunas hipótesis, ir validando experimentos. Acá seguramente va a tocar hacer lo mismo, pero también nos va a ayudar mucho la mejora continua, de llegar a ser un equipo de alto rendimiento y aún así no quedarnos en eso, de solamente ya ser equipo y ahí nos quedamos y ya no hay más mejoras y porque ya estamos bien, pues dejamos de mirar las cosas nuevas que están saliendo, se deja de mirar lo que está pidiendo hasta el mercado y seguramente deja de ser un equipo de alto rendimiento. También otra de las características de un equipo de alto rendimiento es la confianza que tiene el equipo con todo el equipo, más allá de sus diferencias, más allá de las cosas que no puedan compartir, más allá de sus valores que sean diferentes en algunos casos o sus motivaciones. Cuán importante es ya que aquí se ha llegado y todas las personas tienen confianza y seguramente va a haber también debates, se va a navegar en el conflicto. Aquí ya el conflicto va a ser parte del día a día, así como en la vida, como en nuestra propia vida. Seguramente cuando nos toca relacionarnos con nuestra familia, que seguramente son las personas más cercanas, que seguramente cada uno tiene diferente forma de pensar, pero en esa diferente forma de pensar, ¿cuánto nos estamos respetando? La comunicación asertiva, el trabajo cohesionado, y seguramente aquí ya funciona y todo ya está cohesionado y hay un alto índice de cumplimiento. Para esto, bueno, para poder medir cómo es que van los equipos en su proceso de maduración, hay diferentes formas, hay muchos caminos, no solamente hay uno, pero yo les voy a mostrar dos en donde nos permiten ir midiendo progresivamente cómo va el equipo, porque de nada sirve decir si estamos siendo equipo de alto rendimiento, pero no estamos enfocándonos a un objetivo o estamos olvidando en el camino cuál es nuestra hoja de ruta que tenemos que tener como equipo para ir mejorándonos. Entonces, acá hay un modelo de desarrollo de equipos que es de Bruce Tuckman, que él lo representa por 4 fases. La primera fase, que es la fase de formación. La siguiente fase, que es la fase del enfrentamiento y el conflicto. En esta, como ven, la formación, pues está como que está en top, está en 0, pero la siguiente fase que le toca pasar al equipo es que lo ven que baja, ya no está en 0, sino está en -4, que es el enfrentamiento y conflicto, que parece que el equipo se va a desmoronar y parece que todo se va a romper y que nadie se comprende y que hay muchos problemas y seguramente ahí se está en esa etapa, dice Bruce Tuckman. Y luego en la tercera fase, que ya es la fase de normalización, cuando el equipo se empieza a aceptar, cuando el equipo empieza a fluir dentro de su propia forma de trabajo, y luego ya el otro punto que es el de desempeño, que ya alcanzó como el máximo nivel. Ahora, a partir de ahí, seguramente a este equipo depende también del porcentaje de rotación que existe en esa organización, de que se desmorone o no los avances que han tenido los equipos a nivel de desarrollo y a nivel de madurez. Y
Y el otro modelo que es un team helder que sirve como, que es un radar que sirve para poder medir a nivel de dimensiones. Por acá yo copié un radar, un modelo de radar que seguramente de acuerdo a la propia organización puede dimensionar las cosas que realmente le interesan. Si le interesa el performance, si le interesa la parte de la cultura, qué es lo que realmente le está interesando, ¿no? En base a eso puede crear su propio radar, hasta solamente se puede enfocar en un solo punto que puede ser personas, y en personas puede ser iniciativa, apoyo, discernimiento, desapego, determinación, resiliencia, optimismo, flexibilidad. Y esa es la hoja de ruta, ¿no? Primero, llegamos a un equipo nuevo o hay una formación de un equipo. Entonces, tenemos que llegar y tenemos que averiguar cómo está el equipo, en qué nivel se encuentra. De repente nosotros somos los nuevos y llegamos a un equipo ya conformado. Pero cuán importante es poder saber cuál es el estado actual de ese equipo, en qué nivel de madurez se encuentra ese equipo. Y a partir de ahí poder saber cuáles son las pautas o cuáles son los pasos a seguir para que el equipo recién se empiece a formar y pase por un proceso de madurez. Y para esto, acá hay algunas herramientas de Management 3.0. Uno, que el equipo, cuando casi todo el equipo es nuevo, se utiliza un personal map. En un personal map sirve como para que las personas dentro del equipo se conozcan. Seguramente esto antes se utilizaba de manera presencial, pero bueno, no hay nada que la creatividad y el buen ingenio haga que ahora de manera virtual lo sigamos haciendo dentro de los equipos. Y ahora ya, este de acá tiene sus propias dimensiones, que nosotros lo podemos sacar. Acá hay un ejemplo para que las personas dentro del equipo se conozcan y puedan saber qué cosas afines tienen. De repente en dónde estudiaron, ¿no? Cuál es su educación, sus trabajos, sus hobbies, su familia, amigos, cuáles son los valores que ellos vienen, porque cada uno como seres individuales que somos, tenemos nuestros propios valores, venimos con nuestros propios valores y esos valores son nuestro ADN, que nos hacen ser las personas únicas que somos. Entonces, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos? Y en base a eso, pues poder disgregar, poder sacar, se hace esta dinámica con todos los miembros del equipo. Cada uno seguramente ahí se van a empezar a ya familiarizarse más con los miembros del equipo, y puede que encuentren dentro de los hobbies que a algunos les gusta manejar bicicleta y que hay varias personas que les gusta, o de repente algunos que les gusta cantar, o algunos que les gusta dibujar, o les gusta, por ejemplo, no sé, tocar algún instrumento musical, o les gusta tener círculos de lectura. Entonces seguramente ahí van a encontrar gustos afines, cosas afines que los haga sentirse que son parte de un mismo espacio, de un mismo lugar, porque como seres humanos que somos, tenemos sentido de pertenencia, y seguramente llegamos a un espacio y vamos a querer formar parte de ese espacio, y para poder formar parte de ese espacio no hay mejor manera que interactuar, que poder fomentar espacios no solamente de trabajo, sino de espacios para poder conocerse. Y esta, por ejemplo, puede ser una de esas herramientas. Otra que es importante y que se recalca mucho son los valores y la cultura. ¿Cuál es la claridad entre los valores que contribuye a la organización y también a nosotros mismos? Porque ¿qué pasaría si entramos a un lugar de trabajo y seguramente la cultura organizacional difiere mucho, pero mucho, así como al 100% de nuestros valores y de nuestra cultura? ¿Cuán cómodos nos vamos a sentir trabajando ahí? ¿O realmente lo estamos haciendo porque nos gusta ese espacio, porque sentimos que merecemos estar en ese espacio, porque ese espacio nos complementa y nos completa para seguir creciendo también nosotros profesionalmente? ¿O cuál es ahora la forma en la que estamos viviendo? Entonces, en base a eso,
los valores y la cultura es lo principal y lo primordial que nos va a permitir poder aflorar lo mejor, y también las cosas que a veces tenemos hasta vergüenza poder decir que son nuestros defectos, y que también depende de la mirada. Yo creo que mucho depende de la mirada de la persona que lo esté viendo, y en base a eso se pueda saber si eso que tú consideras que es tuyo, un defecto, para otra persona puede ser una virtud, o para otra persona le da ese coraje para hacer cosas que no puede hacer. Entonces, el sentido de armar cuál es la cultura y los valores, pues es súper importante. Y para esto, nos vamos a ir a pequeñas salitas. Bueno, vamos a formar algunos grupos. Somos 15. Joana, ¿te parece si formamos grupos de 5? Sí. Uh-huh. ¿Cómo sería la dinámica en este caso de lo que van a hacer en las salitas, Gaby? ¿Puedes explicarles? Ajá, sí, justo ahí, mientras tú vas creando los grupitos, les voy a ir explicando cuál va a ser la dinámica. Ya, a ver, acá yo voy a mostrar otra pantallita. Vamos a interactuar un poco por aquí. Y bueno, entiendo que algunas personas pueden estar conectados desde su compu, algunos solo desde su celu. En todo caso, cuando entren a los grupitos, seguramente ahí va a haber una persona que al menos pueda estar en su computadora. En el caso no, por favor nos lo avisan por el chat, como para poder apoyarlos ahí para que puedan completar. O si no, pueden leer, pueden armar sus ideas, y cuando regresemos a la sala general, pues nos comparten ahí acá un poco como la dinámica que va a ser. Y acá la dinámica es que es un caso, y este caso es de la vida real, porque nos encontramos en una situación de pandemia ahora actualmente, y ahora nos pidieron formar parte de un escuadrón de superhéroes para cuidar y para salvaguardar a la humanidad. Entonces, en base a esto, ¿qué superpoderes crees que tú tienes? ¿Y cuál crees que, primero, qué superhéroe crees que eres? Tú te lo puedes imaginar, puede ser que uno que ya exista de los superhéroes, de los cómics, de repente, o de repente un superhéroe que tú le puedas poner hasta tu propio nombre, porque crees que tú estás dando algo a la sociedad, entonces también. Y acá, ¿cuál crees que es tu superpoder o tus superpoderes? ¿Y cuál crees que es tu kriptonita? O sea, ¿cuál crees que es tu debilidad? ¿Cuál crees que tu superpoder sería? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te hace a ti ser ese superhéroe? ¿Y cuál es tu kriptonita? ¿Cuáles son de repente las debilidades que crees que tú tienes y que de repente estás en proceso de ir mejorando? Y en base a esto, la otra pregunta es, ¿cómo lo relacionas con los valores que están en tu ADN? ¿Cómo lo relacionas con tus propios valores? De repente acá dices, yo, por ejemplo, soy, por ejemplo, Superman, y considero que mi superpoder es poder ayudar a las personas, pero mi kriptonita, por ejemplo, es por ejemplo, no poder expresarme en público o no poder hablar. Entonces, aquí, seguramente, ¿cómo lo relacionas con los valores que están en tu ADN? Y dices, me gusta ayudar a las personas, ya. Y este superpoder, ¿con qué valor creo que se alinea? Pero con mis propios valores. Entonces, para esto, he colocado una lista de algunos valores que de repente los ayudan un poco a recordar y a reconectar con sus propios valores, y puedan saber cuál es el valor o cuáles son los valores que cada uno tiene. Entonces, para esto, cada persona puede utilizar un post-it de un color para que se diferencie dentro de todo el equipo, y al final, en un consenso general con todo el grupo,
puedan elegir 3 valores que creen que los va a representar dentro del equipo que han formado, que se va a formar. ¿Cuáles creen que son sus valores que más resaltan? Entonces ahí ustedes pueden ver si de repente concuerdan en algunos valores o de repente están de acuerdo con algunos valores y creen que sí son fundamentales para la creación de un equipo. Entonces acá solamente les pedimos que de todas las personas que interactúen, de todos los valores que puedan sacar de cada uno, solamente elijan 3 valores que los represente como el equipo que se van a formar en este momento. Ahí sí, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí yo les voy a compartir el link del mural para que puedan ingresar, los que pueden ingresar dentro de su computadora también. Lo voy a copiar en el chat. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, levanta su mano, abre el micrófono, lo escribe por chat. Pero antes de poder ir a las salitas. ¿No? Joana, ¿me ayudas con la formación de los grupos? Joana. Ok, entonces me comentas si iniciamos la sala. Sí, ajá, iniciamos la sala, pero no sé si se pueden ir conectando al mural. No sé si están conectados desde una computadora, sí o no. En el caso, me gustaría que levanten la mano como para poder saber o lo podemos hacer acá juntos entre todos. La cosa es que todos puedan participar. Sí, no sé. ¿Algo? Aureo dice que está desde su celular. Sí, nos dice que está desde su celular. Yo creería que entonces en la pantalla principal pudiéramos entonces todos interactuar. ¿Qué te parece si proyectas el mural y vamos entrando? ¿Pueden ver mi mural o no estuve compartiendo el mural? No, se Ya. ve la PPT. Ok. Ya, están desde su celular. Ya, entonces, a ver, yo creo que igual, creo que les asustó el hecho de que dijimos, vamos a entrar al mural porque se desconectaron varias personas, pero de todas maneras, las personas que están conectados, no sé si pueden abrir sus micros, por favor, y podemos trabajar en un mural de manera breve. Entonces, ¿hay algún voluntario que le gustaría comentarnos qué superhéroe cree que es y cuál cree que sería su superpoder y su kriptonita? ¿Le gustaría a Yo alguien? puedo compartir. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería, qué superpoder, o sea, qué superhéroe? Yo creo que ahí sería, te pondría como super sueño, ¿Ya? porque sería que soy un soñador realmente. Entonces, como que ese sería mi nombre. ¿Ya? ¿Y cuál crees que es tu superpoder? Creo que es, soy capaz de
creo que mi superpoder está en mi capacidad, bueno, en mi capacidad de análisis, pero pienso de que está principalmente en crear, en crear cosas. Soy muy de, de crear proyectos y buscar formas y dar nuevas formas de, de generar soluciones. Entonces creo que por ahí va el tema. El Ya, ser muy soñador me permite mucho crear y creo ya, que ese es el ese es poder. tu superpoder. Ujú. ¿Y tu kriptonita, cuál crees que es? Eh, Creo que mi kriptonita está puesta principalmente en- en concretar. Creo de que s- creo que me es difícil. eh, Tengo tantas ideas al mismo tiempo de que tomar una, llevarla a cabo, perseverar y hacer cosas muy concretas que son trabajos más técnicos. Eso creo que es lo que me cuesta hacer. Ya, gracias Edwin, gracias por abrirte y también pues poder comentarnos mucho de ti. Y de acá, ¿qué valores crees que tienes y que están relacionados con tu superpoder? Eh, Creo que está el, el apoyar. Creo que eso es parte de mis valores. No vi la escala de valores que tienes ahí, pero creo que uno de mis valores siempre ha estado es como el apoyar a las personas Ya, eh, y el poder potenciar a los demás, fortalecerlos, potenciarlos. Creo que esos son parte de mis valores. Eh, Tal ya, vez, sí, el creer en el otro, la confianza. la confianza. Ya, genial. Gracias, gracias Edwin. ¿Alguien más se anima a abrir su micro? ¿Alguien se anima a abrir su micro y poder decirnos, poder contarnos un poco de, de sí mismos y saber qué superhéroe sería, cuál es su superpoder, su kriptonita y cómo va alineado con sus valores que está en su ADN? Ya, Lourdes, ya. Entonces, qué superhéroe? ¿Cuál sería el nombre de tu superhéroe? Super paciencia. Ya, Super paciencia porque, bueno, tengo aparte mucha paciencia ante todas las cosas que se nos presenta o que se me presenta. O la empatía, el ayudar a las personas. ¿cuál crees que es tu kriptonita? El, todavía estoy mejora para poder expresarme mejor. O a Ya, veces que me voy a la negación y eso. ya. ¿Y cuáles crees y dentro de tu superpoder, qué valores crees que tienes tú y que están en tu ADN? La honestidad, el Ya, compromiso y la adaptabilidad. ya. Gracias, gracias Lourdes. ¿Una persona más que se anime a abrir su micro? ¿Alguien más?
Juan Carlos, ¿te animas? Aureo, Peter. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un segundito. ¿Ya? Sí, se escucha un poco de... ¿Ya? A ver, Sí, se ¿cómo escucha un están? poquito Buenas de ruido. tardes. Ajá. Ajá. Buenas ¿Ahora sí tardes. mejor? Sí, sí, Juan. Juan, Eh, ¿cuál crees, buenas tardes. qué superhéroe crees que eres? ¿Cuál serías? Wow. La verdad que, por ejemplo, más allá de eso, me gustaría, me gusta un poco más la manera de proteger, de cuidar a las personas. Eso es quizá una de las cosas que más me gusta y lo enfocaría por ahí, ¿no? ¿Ya? Ujú. Más ¿Y cuál allá de crees? un hombre, sí, Ajá. claro. ¿Y cuál crees que es tu kriptonita? Mm, pues me gusta ser, a ¿Cuál ver, crees déjame que analizarme un poco. algo que creas que podrías ir mejorando? Que de repente que consideres que es tu punto débil, tu kriptonita. Algo Eh, que te gustaría seguir creciendo o que no te gusta de ti. Mira, lo que no me gusta mucho es un poquito el desorden en las actividades, por ejemplo, que desarrollo, ¿no? Estoy haciendo una cosa y termino haciendo varias cosas. Ya. Ujú. ¿Y cuáles son tus valores que crees que están relacionados con tu superpoder? Pues una de ellas es el respeto, principalmente, la responsabilidad también, ¿no? Creo que eso es fundamental para todo lo que podemos hacer en la vida. Ya, ya Juan, Ujú. muchas gracias. Bueno, No, a ti, muchas gracias. gracias. Y aquí ya tenemos, y en este caso, así para equipos, por ejemplo, esta es una dinámica como para poder identificar cómo la persona se ve ante el mundo y cuáles son los valores que resalta y que lo tiene muy presente dentro de cada uno. Entonces, en base a eso, se puede, en este caso, ya no vamos a hacer todo el ejercicio completo, pero se podría haber hecho una votación si hubiesen estado en grupitos y ahí hubiesen podido identificar cuáles son las cosas que tienen en común y dentro de eso o con cuáles valores se quedarían en este caso. Y de acuerdo a eso ya pues Sí, acaba. Joana, ¿sí? Kelly, en el chat hay una última intervención. Es de Aureo, no puede escribir, no puede abrir su micro, pero ha escrito que él sería Flash y que podría ser Ya sí. el poder para realizar las tareas más rápido. Y su kritonita no se le ocurre muy bien, pero dice que podría ser el no vivir el momento precisamente por hacer las cosas tan rápido. Ya, pero y sus valores sí no colocó, ¿cierto? No. Ya, ya. Entonces, en este caso, en base, acá hemos encontrado, ¿no? Ya personas que tienen diferente forma de pensar, diferente forma de hacer las cosas, diferente forma de mirar la vida también seguramente, y cada uno pues tiene diferentes cosas que los caracterizan y que los hacen ser lo que son. Entonces, en base a eso, pues aquí podemos identificar quiénes están aptos dentro del equipo como para que puedan apoyar o pues, se puedan empoderar de algunas cosas, también sirve. Entonces, esta dinámica sirve para muchas cosas también. Joana, sí, ya se ve mi PPT, ¿cierto? Como para poder avanzar y para ir cerrando, ¿sí? Aún se ve Ya, el mural. mejor voy a volver a compartir. Creo que se está colgando un poco. Ya. Entonces, otra de Sí, las ahora herramientas sí.
tenemos, que Management también nos ofrece, es el desarrollo de las competencias. ¿Qué manera de poder desarrollar nuestras competencias? A base, nos propone una matriz, ¿no? Una matriz de competencias que nos ayuda no solamente a desarrollarnos como equipo, sino también a tener y a desarrollar nuestras competencias individuales y a ayudar a los demás a trabajar en la comunicación en el equipo. Y acá me gustaría resaltar cuán importante es el poder de la palabra, porque con la palabra podemos leer, podemos escribir, podemos escuchar y podemos hablar. Y seguramente en el colegio o seguramente en la universidad nos enseñaron que solamente a leer y solamente a escribir, pero cuánto de eso realmente sí nos enseñaron a poder desarrollar esos skills blandos también, que es la capacidad de escuchar. Y escuchar no solamente es para responder, sino escuchar para realmente entender y entender hasta el trasfondo que una persona te pueda estar hablando dentro del equipo y que más allá de lo que te está diciendo verbalmente, seguro físicamente, seguramente emocionalmente, te está diciendo todo lo contrario o no está expresando porque no tiene la confianza suficiente. Entonces, cuán importante es poder hablar. Entonces, seguramente escuchar y hablar viene a ser un arte, pero este arte se va cultivando y lo vamos aprendiendo en el camino y todos lo podemos ir aprendiendo. O sea, no solamente dice, yo no lo conseguí, pero ya soy adulto. No, todos podemos. O sea, desde el punto en el que nos encontremos de aquí para adelante, podemos empezar a ser conscientes de las cosas que realmente nos falta, de las cosas que podemos empezar a mejorar, de las cosas que podemos empezar a vivir y a experimentar desde otra perspectiva, de tener una atención creativa. ¿Y cómo creen que podemos tener una atención creativa? Si ni siquiera a veces podemos saber lo que está pasando en este momento, ¿no? En el ahora. Y aquí sí les traigo esto de cuán importante es parar, es hacer pausas, es quedarnos unos segundos o unos minutos, poder respirar, poder nuevamente conectar con nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve? Para aprender a escucharnos, porque si nosotros no nos sabemos escuchar a nosotros mismos, si no sabemos escuchar cuáles son nuestras propias necesidades, cuáles son los sentimientos que nos acarrea una situación externa o algo interno, o cómo está internamente nuestros pensamientos, nuestra cabeza, con todo lo que tenemos. O sea, ¿cuántas horas del día le dedicamos a ser parte de nuestros sueños, a vivir parte de eso? ¿Y cuántas horas del día le estamos dando foco a que somos malos, a que no sabemos, a que mi compañero seguramente es el que no sabe, a que mi compañero es el que tuvo la responsabilidad, al que no puedo, al que no lo voy a intentar porque me da miedo? ¿Cuántas de estas cosas a veces estamos ahí viviendo y no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo en la vida y de todo lo que nos estamos perdiendo al poder relacionar e interrelacionarnos con nuestros compañeros, con nuestro equipo, y no solamente estar enfocados en nosotros, que en nuestro yo, y nosotros, y yo, y yo, y yo, sino cuántas veces nos vamos y escuchamos lo que la otra persona también necesita decir. ¿Cuántas veces de todo este mes que ha pasado le hemos preguntado a uno de nuestros compañeros o a alguien de nuestra familia cuando lo hemos visto y de si está bien o qué es lo que le está ocurriendo, cómo podemos ayudarlo o cómo lo podemos acompañar, qué podemos hacer o simplemente qué podemos hacer por esa persona? Entonces, dentro de esto, seguramente ya se puede formar una estructura de competencias de equipos que se pueden dividir por competencias. Y antes de eso, recuerdo que en el trabajo también lo dividimos por dimensiones, dentro de las dimensiones que se están midiendo en el radar para ir dándole un monitoreo a cómo es el avance de los equipos. Entonces ahí no solamente se va a poner las competencias que el equipo necesita a nivel técnico, sino también a nivel blando. O sea, cuán importante ahora resulta ser el hecho de empezar a mirar más allá de solamente de herramientas, de técnicas, de formas,
y cuánto podemos empezar a mirar a partir de eso las métricas que tenemos, cuál es la atmósfera, cuál es la eficacia, la eficiencia, la calidad dentro de nuestros equipos, y cuán importante sí es medirlos para poder ir viendo, pero no medirlos para compararlos, no medirlos para seguramente menospreciarlos o para hacerlos sentir mal, sino para ayudarlos, para acompañarlos, para que se empoderen, para que vayan ellos también encontrando su propio camino, para que ellos vayan encontrando y vayan encontrándose con sus propias capacidades, con sus propias fortalezas. Y acá ayuda muchísimo también el círculo dorado de Sigmund Sinek, porque si nosotros entramos a un equipo y no sabemos el por qué, no sabemos y no tenemos una orientación, pero seguramente también con esta herramienta del por qué, la causa, qué queremos hacer, seguramente a partir de eso, es que queremos mejorar, por ejemplo, la felicidad del equipo o queremos mejorar la salud emocional del equipo. A partir de esa causa, ¿cómo lo podemos hacer? Y después de eso, ¿y qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser el producto, el servicio? ¿Cuál va a ser el beneficio, lo que nos va a retribuir? Pero si no empezamos a veces con el por qué y nos perdemos en el qué y en el cómo, seguramente también el foco de todo se sigue perdiendo. Y ya un poco para ya cerrar, yo encontré esta fuente que es de H.I.R. Ajay, que te propone, ¿no? Y que te dice, mira, así seguramente dentro del equipo, dentro de las empresas, dentro de nuestras propias vidas lo vemos y a veces creemos que es más importante aprender, como que tener a nivel conocimientos a nivel técnico, de procesos, herramientas, de prácticas, y cuánto de esto hemos olvidado que la parte de los principios y los valores también son importantes y seguramente requieren más esfuerzo aún de lo que estamos nosotros ahora teniendo, y mucho más. ¿Cuánto de esto es importante la mentalidad del que cómo es que nosotros estamos viendo, estamos entendiendo o estamos viviendo? De repente de repente le estamos dando mucho foco a la parte de abajo, solamente a procesos, a herramientas, pero para que realmente se haga un cambio, para que un equipo, para que un grupo pase toda la transición y llegue a ser un equipo, y aún más un equipo de alto rendimiento, cuán importante es hacer el cambio de mentalidad, el cambio de mindset, el de empezar a evaluarnos también a nosotros mismos de cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son los juicios que estamos teniendo sobre algunas cosas, y a partir de eso seguramente va a ser más poderoso el cambio dentro de los equipos, dentro de la propia organización. Seguramente va a ser menos visible porque no es algo tangible que se pueda ver, sino es algo interno que ocurre dentro de cada uno de los miembros del equipo, y seguramente pues va a llegar y nos va a ayudar a poder llegar al objetivo y al foco y a lo que queremos lograr. Porque si solamente nos vamos movidos porque se tiene que dar el cambio, pero no más no porque realmente nosotros lo sentimos como dentro de nosotros la propia transformación, entonces más lo vamos a sentir como algo impuesto, como algo que nos están diciendo que lo tenemos que hacer, pero no que nosotros lo estamos sintiendo que lo deberíamos hacer. Entonces seamos como una plantita, ¿no? Entonces, y empecemos a tener buenas raíces, empecemos a recordar cuáles son nuestros valores, a recordar cuáles son nuestros principios, a partir de eso saber en dónde estamos posicionados, a saber cuáles son nuestros límites, a saber qué es lo que nosotros queremos, y a partir de eso que se empiece a formar y que se empiece a sembrar la semilla y que empiece a crecer para que esta semilla pueda dar frutos, para que la semilla, y dentro de eso seguramente pueda ir también cambiando, pueda ir yendo y también saliendo otras cosas diferentes. Entonces, ¿cuánto de nosotros estamos tan relacionados con
con nuestra propia plantita que somos, de cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos, qué nos estamos diciendo día a día, cómo nos estamos regando, o qué nos está cayendo de repente, o cuántos pensamientos negativos están alrededor que no nos están dejando crecer y que todo lo contrario nos están haciendo marchitarnos. Y lo mismo ocurre con los equipos. ¿Cuánto de eso también están haciendo al equipo crecer, avanzar, o lo están haciendo al equipo caer, o le están haciendo al equipo que no avance o que se quede en un mismo estado y en un mismo sentido y no encuentre su propio sentido de compromiso, su propio sentido de vinculación dentro de la organización y dentro del propio equipo? Y los dejo con una frase que las personas van a olvidar lo que dijiste y seguramente lo que hiciste, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Y dentro de eso, cuánto de nosotros estamos involucrados con el servicio, con el dar, con el acompañar y con el también fomentar ese espíritu de transformación, pero empezar con nosotros mismos para poder contagiar esa energía, para poder contagiar estos pensamientos también y que sea masivo y que todos podamos llegar y concretar a ser equipos de alto rendimiento. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta y de repente si tienen alguna duda adicional, si les gustaría contactarme, ahí está mi correo, mi número de teléfono, cualquier duda, cualquier pregunta, pues voy a estar ahí al servicio de ustedes también para poder resolver, ¿Alguien tiene alguna pregunta? De repente en el chat me podrían dejar qué se llevan de la sesión. Podrían escribir en el chat de repente o abrir sus micrófonos. Sí, hay una pregunta en el chat de Cristian y dice, ¿cuál es el principal reto con el que te has topado al llevar de grupos a equipos? ¿Cuál es el principal reto? Bueno, el principal reto, más allá de la parte técnica, ha sido poder acompañarlos para que puedan transicionar en el proceso de poder, o sea, de poder llegar a un espacio nuevo, diferente, y de que se sientan parte, y que se sientan parte del propósito del equipo. Y más allá de eso, también poder cambiar los pensamientos, las creencias que traen de otras organizaciones, hasta las formas de hacer, que a veces creen que esa es la única forma y que no hay otra forma diferente de hacer las cosas también. Y creo que ha sido uno de los retos más fuertes que he tenido, porque aquí ya no solo toca interactuar directamente con las personas, de poder saber hasta por qué traen eso, ¿no? Cuáles son las creencias que tienen. Hasta puede ser que dentro de eso haya muchos miedos, haya cosas que de repente en otro lugar los hizo sentir así y que creen y traen lo mismo acá y piensan que hasta protegiéndose, hasta respondiendo mal o haciendo algún tipo de juicio o hasta cerrándose para poder trabajar en equipo, porque eso sucede, no se cierran y ya no quieren escuchar opiniones de nadie y solamente también o solamente tienen un sentido de individualidad muy fuerte y no les gusta hasta trabajar en equipo y piensan que solamente con presentar su trabajo, con hacer lo que ellos tienen que hacer está bien y el resto, si se cae la empresa, se cae el equipo, pues yo presenté mi parte y está bien, ¿no? Entonces, ahí sí cambiar un poco y poder acompañarlos a que ellos mismos puedan identificar y puedan empezar ese proceso de cambio de mindset a nivel cultural y que puedan alinearse con los valores mismos del equipo también y que sean permanentes, que sea perenne también eso, porque ¿qué pasa? Que si estamos un tiempo trabajando muy fuerte en esa parte de los valores y al final resulta que los
que se van olvidando en el camino, entonces hay que ir como que potenciando, acompañando, haciendo un seguimiento para que eso se pueda ir cumpliendo y que sí se dé durante todo el tiempo en el equipo. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, sí. Gracias, Cris. Bueno, creo que no. Nada, entonces cerramos la sesión. Espero que les haya servido. Espero también que les haya llevado un poco a la reflexión, a poder empezar a ver las cosas también desde otro punto de vista y que nada, creo que tengamos la disponibilidad de poder fluir en la vida, de poder fluir con las cosas para poder estar en un entorno también en donde nosotros no solamente nos tengamos que sentir como que presos o nos tengamos que sentir no tan libres para poder expresarnos, para poder ser quienes somos y para poder seguir, creo que en esta cadena de ir haciendo un despertar de conciencia para poder empezar con nuestro propio cambio y poder transmitirles también al mundo. Así que nada, muchas gracias por haberse mantenido conectados, gracias por su tiempo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y gracias, Joana, por haber sido mi coanfitrión en esta sesión. No, gracias a ti y a todos también por participar y tomarse un poquito de su tiempo para esta sesión. Que tengan feliz tarde. Que estén bien, cuídense.